Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma. Este es un programa en el cual estamos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estamos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa a la licenciada Vilma Aguilar con el tema los microorganismos en alimentos. Buenas tardes, Vilma. Muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes, estimada audiencia. Bienvenidos a un nuevo programa de Química y Finanzas en tu idioma. En esta tarde vamos a desarrollar el tema de los microorganismos presentes en los alimentos. Es un tema bastante importante conocerlo porque a través de él podemos apreciar un poco más sobre la importancia que tiene el poder, cuando nosotros estamos cocinando, preparando nuestros alimentos, conservar esas buenas prácticas de higiene que nos van a ayudar a poder mantener una buena salud, colaborar con una buena alimentación y obviamente poder preparar unos platillos deliciosos en nuestros hogares. Entonces es muy importante poder detallar que comer es uno de los placeres de la vida. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos olvidar la importancia de esta acción. Seguramente ustedes pueden haber escuchado la frase "somos lo que comemos", pero pocas personas reflexionan sobre ella. Y es que cuando nosotros decimos somos lo que comemos, nos preguntamos ¿qué es lo que nosotros comemos diariamente? Es importante, por ejemplo, el conocer que cada uno de los tiempos de comida cumple una función determinante en nuestro organismo. Muchas veces creo que han podido escuchar que el hecho de hacer un buen desayuno, y que el desayuno se pudiera decir que es de los platos más importantes que no tiene que faltar en nuestra alimentación. Pues prácticamente, ¿verdad?, es el que nos va a dar las energías necesarias para iniciar bien nuestro día. Y muchas veces es el que menos hacemos. Y también esa frase nos hace mucho reflexionar sobre a dónde nosotros podemos o ingerimos más a nuestros alimentos. Sabemos que tenemos una vida bastante agitada, entonces posiblemente nosotros esas alimentaciones del desayuno, almuerzo y la cena, posiblemente nosotros lo hagamos fuera de nuestros hogares, y fuera de nuestros hogares posiblemente no va a ser lo ideal, en el sentido de que casi siempre vamos a poder encontrar más comida chatarra que otra cosa que sea bastante nutritiva, ¿verdad?, para nuestro organismo. Gracias, Vilma. Interesante el tema. Tú mencionabas lo de la comida chatarra, ¿verdad? Y también hablamos de alimento. ¿Cuál es el concepto de alimento versus esa comida que muchas veces consideramos que no cumple todas las necesidades que nuestro organismo requiere y que lo conocemos de esa manera? ¿Cuál es el concepto o qué es un alimento? Sí, José Armando, cuando nosotros hablamos de alimento, nos estamos refiriendo a toda sustancia o producto natural o elaborado que al ser ingerido va a cumplir un propósito dentro del organismo. Ese propósito puede ser que nos va a ayudar a proveer todos los elementos necesarios para el buen mantenimiento y desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestra salud, pero
también sabemos que nosotros ingerimos alimentos que no van a traer muchas cosas buenas para nuestro organismo. Por ejemplo, a veces escuchamos que ingerimos más comida chatarra porque posiblemente en nuestros tiempos de comida lo hacemos fuera de nuestros hogares. Entonces, hacer eso repetitivamente pues no va a traer a corto, en algunas veces a largo plazo, consecuencias buenas para nuestro organismo. Entonces, el poder alimentarse es muy importante, ya que proporciona al organismo sustancias requeridas para la construcción, reparación del mismo, energía para hacerlo funcionar y los reguladores que van a controlar diferentes procesos que se realizan en el organismo. Importante mencionar, por ejemplo, que los componentes con los cuales se pueden clasificar los 6 grupos de alimentos son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Estos son catalogados como nutrientes que se encuentran en los alimentos y se realizan una o más funciones en nuestro cuerpo. Entonces podríamos decir que una alimentación saludable es aquella en la que se incluyen todos los nutrientes que hemos mencionado en cantidades adecuadas. Esos nutrientes son, volvemos a recalcarlo, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Ahora bien, todos estos nutrientes están presentes en nuestro organismo. Obviamente, nosotros a la hora de cumplir los diferentes tiempos de alimentación, posiblemente podemos consumir unos más que otros o en cantidades a veces proporcionadas y otras veces no tan proporcionadas. Es entonces que pues prácticamente cuando tenemos problemas alimenticios y problemas de obesidad, podemos recurrir obviamente a un nutricionista para que él nos brinde la dieta adecuada y de cómo tengo que aprender a poder preparar alimentos que cumplan con el objetivo deseado. Muchas veces ese objetivo no es solamente bajar de peso, sino que va encaminado a poder ayudar a que una enfermedad que nosotros ya tenemos en nuestro organismo no siga avanzando. El poder practicar hábitos saludables influye directamente en la salud. Entonces, ¿qué son los microorganismos? Los microorganismos son seres vivos tan pequeños que es necesario hacer uso de microscopios para poder apreciarlos. Los microorganismos se encuentran en todas partes, en las personas, en los alimentos, en las cosas, en las plantas, y este hecho permite que se les llamen omnipresentes. ¿Por qué? Porque están en todos lados, pero son tan pequeños que no podemos verlos, excepto unos, pero ya vamos a hablar acerca de ellos. Muy interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de enfermedades como el coronavirus, ¿verdad? Que fue tan famoso un par de años atrás. Este es un microorganismo que tiene su propia clasificación. Gracias, Vilma. Y hay algo muy importante a partir de lo que nos mencionabas. En los alimentos, como nos mencionaste, hay microorganismos presentes. ¿Cuáles son esos microorganismos? Podemos encontrar 4 microorganismos presentes en los alimentos con los cuales pueden ocasionar algún tipo de enfermedad. El primero de ellos que podemos mencionar son las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares que pueden tener distintas formas, tanto alargadas como redondas, y son los organismos más abundantes del planeta. Tenemos los virus, que estas son entidades infecciosas que solo se pueden multiplicar dentro de las células de otros organismos. Aquí entra, por ejemplo, el coronavirus.
Tenemos los hongos. Estos son los seres unicelulares o pluricelulares que no forman tejidos y cuyas células se agrupan formando un grupo filamentoso muy ramificado. Este es el microorganismo que se les mencionó, de que sí puede verse fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos hongos que, pues prácticamente la evidencia de un hongo dentro de un alimento es bastante evidente, a veces un tanto desagradable, pero son aquellos que nosotros podemos apreciar de un color negrito, un color verdecito, ¿verdad? Y se ven como esas esporas que comienzan a crecer en los alimentos. Muchas veces puede ir acompañado de un mal olor posiblemente. Y tenemos por último los parásitos, que este es un ser vivo que se nutre a expensas de otro ser vivo de distinta especie. El parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que el parásito, así como nosotros lo escuchamos, es aquel microorganismo que definitivamente no va a producir nada bueno en nuestro organismo. Más bien, la salud se va a ver altamente perjudicada con este tipo de microorganismos. Dentro de los principales requisitos para que puedan crecer estos microorganismos en los alimentos, podemos mencionar, por ejemplo, que a mayor humedad, estos van a ser más fácil que estos se vayan multiplicando. La temperatura de igual forma es uno de los factores que más afecta a los alimentos. Si, por ejemplo, a veces compramos leches líquidas y si no leemos detenidamente la caja, las indicaciones, ahí dice que después de abierta, usted la tiene que almacenar en su refrigerador. ¿Qué pasa si no lo hace? Pues esta tiende se descompone totalmente y el grado de acidez se ve mucho más elevado. ¿Por qué? Porque no cumplimos con esas condiciones de temperatura, humedad, en la cual tiene que ser almacenado después de abierto una vez. Y así podemos encontrar otros alimentos que nos indican diferentes alertas, notas de interés en los empaques, todo esto para una buena conservación de los mismos. Otro factor importante que podemos tomar en cuenta es el tiempo. Los microorganismos necesitan estar durante algún tiempo en condiciones que pues prácticamente les va a afectar y comienzan estos a multiplicarse rápidamente. Interesante también de que hay algunos microorganismos que nada más sirven para poder afectar, pero también tenemos otros que pueden ser beneficiosos. ¿Cuáles son esos microorganismos, Vilma, que son beneficiosos para las personas, para el ser humano y que estén presentes en los alimentos? Sí, muchas veces yo creo que nosotros hemos podido escuchar que tenemos microorganismos que son beneficiosos, benignos, benéficos, le llaman de diferentes formas, y es porque pueden representar una ayuda bastante significativa para el organismo o para la misma industria alimenticia. Ejemplo de ello es que tenemos los microorganismos que se utilizan para elaborar alimentos, como lo son el queso, el yogur, el vino, la cerveza y el pan. Quiere decir que representan una mayoría de microorganismos que prácticamente sin estos organismos no existiría esa industria, por ejemplo, de la cerveza, del vino, porque nosotros necesitamos de ellos para que puedan producirse y posteriormente comercializar pues estas bebidas y alimentos.
Pero obviamente tenemos microorganismos que son totalmente perjudiciales, que estos pues por más que nosotros querramos de que no van a causar algo, definitivamente sí lo causan, ¿verdad? Y estos son totalmente pues microorganismos patógenos y tenemos que estar al tanto cuando hay alguna alteración en nuestro cuerpo, que posiblemente sea porque nosotros estamos a través de una infección por cualquiera de los microorganismos que les he estado mencionando. Pero podemos mencionar algunos microorganismos que son como de los más principales y de los cuales nosotros constantemente pues podemos escuchar información. Tenemos la salmonela, que se localiza en el intestino humano y de animal, siendo eliminado por las heces, y la encontramos en alimentos de origen animal como los aves, el pescado, en productos de pastelería, en los huevos. El Vibrio cólera, esta bacteria pues crece bastante bien en medios acuosos y prácticamente la vamos a encontrar solo en el agua, y esta pues obviamente es una de las principales fuentes de contaminación también. Si pues encontramos, ya sea el caso por ejemplo de que estamos tomando agua de lugares que nosotros pensamos que definitivamente cumplen los estándares de calidad, pero ya se ha dado el caso de que a la hora de una investigación exhaustiva posiblemente ellos tengan un permiso caducado o nunca lo hayan tramitado. Por eso es muy importante recalcar que al igual que un medicamento, hay alimentos que por su preparación propia industrial, estos pues tienen marcada su fecha de vencimiento, y esta fecha de vencimiento pues prácticamente casi siempre se cumple, en el sentido de que después de esa fecha pues ya no va a servir, y es mejor evitar el poder consumir estos alimentos. También podemos mencionar el Staphylococcus, el microorganismo Staphylococcus, que se encuentra principalmente en la nariz, la garganta y en las lesiones cutáneas. Por eso es importante, ¿verdad?, de que a veces cuando nosotros, las mujeres, ¿verdad?, cuando nosotros estamos cocinando y tenemos alguna pequeña herida, en la medida de lo posible vamos a tratar de cubrir esa herida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente ahí haya un foco bastante significativo de poder contaminar el alimento. Tenemos los estreptococos, que estos pues prácticamente actúan a nivel a nivel respiratorio cuando causan algún tipo de infección. Y tenemos la más famosa, la Escherichia coli, que esta suele vivir en el intestino de las vacas, oiga bien, y que es la principal fuente de la carne. Entonces, si la carne viene contaminada, pues posiblemente va a ser de esta bacteria llamada Escherichia coli. Ya nos mencionabas que estos microorganismos son dañinos, nos causan enfermedades, pero ¿qué enfermedades son las que producen estos microorganismos, Vilma? Sí, José Armando, pues prácticamente cuando nosotros hablamos de enfermedades que producen alimentos, nos estamos refiriendo a las llamadas ETA, que son enfermedades transmitidas por alimentos, y se van a originar siempre por la ingestión de alimentos contaminados en cantidades suficientes, o también bebidas que están contaminadas, pues porque definitivamente estos no cumplen, o prácticamente a la hora de preparar los alimentos, posiblemente nosotros en nuestra cocina no lo preparamos bien, no tomamos esas medidas higiénicas adecuadas, o cuando fuimos a un restaurante, allí no cumplieron esas buenas prácticas de manufactura, por así decirlo, para los alimentos, y es entonces cuando se da
esa contaminación, ¿verdad?, del alimento, y nosotros por ende nos enfermamos. Y las enfermedades que puede producir pues, casi siempre vienen a nivel del tracto gastrointestinal. Son catalogadas infecciones, ¿verdad?, por estos microorganismos. Y es muy recomendable que por lo menos 2 veces al año se puedan desparasitar las personas. Las enfermedades alimentarias, recuerden que podemos clasificarlas en 3 tipos. En infecciones alimentarias propias, que ocurren cuando una persona come un alimento que contiene microorganismos patógenos, y las intoxicaciones alimentarias. Estas intoxicaciones no precisamente porque un alimento pueda estar contaminado por microorganismos patógenos, sino porque están contaminados con sustancias tóxicas. Por ejemplo, cuando a veces anuncian de parte de los ministerios de que hay marea roja, y es porque posiblemente hayan cantidades considerables de sustancias tóxicas en el mar, y estos obviamente pues afectan a los peces o los diferentes los camarones u otros mariscos que nosotros ingerimos. Y tenemos la parasitosis, que esta es una enfermedad infecciosa causada por protozoarios y lombrices intestinales. Y esta pues prácticamente es una enfermedad que nosotros adquirimos a través de los alimentos y el agua contaminada. Por eso es que se les mencionaba que es muy importante que se puedan desparasitar por lo menos 2 veces al año para tener un mejor control, y obviamente va a ayudar bastante para nuestra salud. Recordar que en los casos de enfermedades alimentarias tenemos poblaciones de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? De que si estas personas se enferman por algún tipo de estos microorganismos que hemos mencionado, pues obviamente a ellos les va a afectar mucho más. Y aquí podemos mencionar a los niños, a los bebés, las personas con defensas bajas, las personas adultas mayores y las mujeres embarazadas. Pues sabemos, por ejemplo, que hay personas que están sufriendo enfermedades crónicas, enfermedades pues bastante malignas. Estas pues prácticamente bajan totalmente las defensas, y entonces ante cualquier enfermedad así vírica o alimentos contaminados, fácilmente se enferma y puede complicar más el cuadro clínico de la misma persona. Entonces, para ir finalizando este tema de los microorganismos presentes en los alimentos, es muy importante mencionar y recalcar la importancia de poder preparar los alimentos practicando buenos hábitos de higiene, ¿verdad? Que todas las medidas que nosotros podamos implementar en nuestros hogares para que nuestros alimentos sean preparados lo más limpio posible, esas las podamos seguir replicando con nuestros familiares o en otros lugares en los cuales sea necesario el poder ayudar a preparar, por ejemplo, un alimento, o también a la hora de poder escoger que nos toca comer afuera, ¿verdad? Pero saber bien a dónde vamos a ir a comer, porque muchas veces a simple vista podemos ver que hay restaurantes que no cumplen con todas esas medidas higiénicas de seguridad alimentaria. Bueno, agradecemos, ¿verdad?, a Radio Global Coach y PNL por el espacio brindado, y nos veremos pronto en otra nueva edición, posiblemente ya platicando más a fondo todo lo que son las buenas prácticas en la industria alimenticia, y también sobre los requisitos para que los alimentos puedan registrarse en el Ministerio de Salud de El Salvador. O también vamos a hablar y tocar más a detalle
todo lo que tiene que ver con el registro sanitario de alimentos preenvasados. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com. En Facebook, A&H Auditors Business Consultants. Y en Instagram, AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.